Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, está con nosotros. Buenas tardes, ministro, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, usted. Veo que están con todo su río ahí tirando. Digo, le quedó bonito. Eso de juventud. Eso se hizo bonito. Son muchachitos toditos. Mire, para comenzar una suave. No, sí, se la pongo suavecita. No, ponla, comienza con la dura. Se pudo ya. Que no digo jóvenes. Se pudo identificar, aunque sea en el doctor Google, a la compañía que se dice compró a Falcondo y de que de repente el Estado es socio, pero que cuando los medios googleamos no encontrábamos por parte a esta empresa americano Nickel Limited, que sé yo qué cosa. Debo decirte lo siguiente. Como ustedes saben, el Ministerio de Energía y Minas pidió lo que mandan las normas y los reglamentos del Ministerio en el caso de un cambio de la composición accionaria de la empresa. Y así lo hicimos. Realmente los primeros papeles se presentaron, fue el viernes pasado. Entonces nosotros estamos... Después de la venta. Sí, después de la venta. Nosotros recibimos esos papeles el viernes en la tardecita, estamos procesando. Y como tengo que aplicar la ley, las investigaciones que nos corresponde hacer, porque en el caso que tú preguntas, una de las condiciones que plantea la ley es que la compañía tenga aval no solamente financiero, sino moral, y esas investigaciones las estamos haciendo normalmente. O sea, nosotros estamos haciendo lo que el proceso de ley señala que debemos hacer. Que la venta ya se hizo. No era anterior. No era anterior. Eso se debió hacer anteriormente. Hay dos aspectos. Aquí hay aspectos que tienen que ver con la parte societaria, digamos, y otro aspecto con la parte minera, que es la que me corresponde a mí. Okay. Desde el momento que una compañía cambia su composición, por ejemplo, en el caso de Falcondo, cambia su composición accionaria. En el contrato cuando se le dio la concesión original, que se llamaba Quiqueya 1 hace muchísimos años, y en los procesos posteriores se crearon algunos condicionamientos aparte de otros que señala la ley en general. Entonces, una de las obligaciones para poder operar, porque una cosa es el cambio accionario y otra las condiciones que ese cambio de composición accionaria implica en cuanto a la posibilidad que ellos tienen de ejercer su derecho. En cuanto a la concesión minera, esa concesión minera, para ponerlo en un lenguaje que me entienda la gente que me está oyendo, tiene que hacerse un procedimiento que, aunque no es el mismo que el original, pero implica una serie de pasos. Pero insisto, alguien falló. Si esos pasos no... Hasta que esos pasos no se cumplan y cumplan con las condiciones establecidas en esa norma y ese reglamento, no pueden operar. Hasta que ese proceso no se cumpla, no pueden operar. ¿Y la venta se puede hacer sin el visto bueno del Estado y de la agencia estatal? Pues ellos se exponen a muchísimo, por ejemplo, o sea que ellos sí fallaron. El Estado es socio. Ahí hay problemas de varios tipos que hay que analizar. Problemas societarios que se lo tienen que revisar quienes tienen las capacidades para revisar. ¿Quiénes son? Bueno, el Estado es Corde, el representante del 10%. No es el ministerio. No, el ministerio es lo que tiene que ver en la operación minera. Pero también... Ahora, como accionista, ¿quién representa al Estado? ¿Corde? Se supone que Corde, que era a donde estaban las acciones originales. Okay. Uno supone, supone. Pero espérate, pero eso no es trascendente. Ahora, una pregunta. Eso no es trascendente, lo es trascendente. Sí, pero previo a eso, ministro, solo para uno, ¿cómo se llama, si usted lo sabe, el nombre de la persona que en nombre del Estado Dominicano se sienta en el consejo de Falcon Bridge, firma, evalúa? Se supone que hay una persona. Una de las cosas que ellos tienen que presentar, por eso te digo que lo fundamental para nosotros es la verificación de todos los papeles. Se supone
que para que haya una operación así tienen que haber una asamblea, que esa asamblea se tiene que registrar en la Cámara, tiene que hacer una serie de procedimientos. Y eso es parte de la documentación que se le ha solicitado. Hasta que nosotros no revisemos. Sí. Tú puedes, oye, una cosa es tú tener información, pero como yo te estoy hablando a nombre oficial, yo tengo que, como un juez, conocer el caso. Conocer el caso implica la revisión pormenorizada de los documentos. ¿Qué puede durar ese proceso? Eso no va a durar mucho. Sí, pero hay algo. En el pero Ministerio no va a durar mucho, es 6 meses, un año. No. Eso estamos trabajando desde. Lo entregaron el viernes en la tarde. El lunes ya estamos trabajando en eso y revisando, investigando, haciendo las cosas que tenemos que hacer en buena ley, sin prejuicios, sin ningún tipo de inquina, sino de la manera fría y objetiva que debemos hacer. Lo que pasa, don Antonio, son dos niveles. Está minería, va a hacer esa investigación para ver si otorga el permiso para que esto vuelva a caminar. Ese es el trabajo de minería. Ahora, en la conversación ha surgido que, como se sabe, son socios y que la parte estatal la representa no minería, sino Corde. Por consiguiente, ¿qué ha ocurrido? Porque se supone que si tenemos un negocio Estado, sector privado, la empresa sector privado, socia mía, soy el Estado Dominicano, no puede venderle a Juancito Pérez Vidal, alias Tito LTD, ¿no? Sin la anuencia mía. Entonces, ¿quién es el director de Corde y si participó en esa reunión y quién falló? Si es que falló. Para que nos entendamos. A ver. Las reglas de la sociedad, por eso quiero diferenciar dos cosas. Lo que tiene que ver con las normas y reglamentos del ministerio, que son la clave de todo lo que hemos hecho público, que implica incluso una revisión de los papeles societarios. Que implica una revisión de los papeles societarios. ¿No entiendes? Ahora, en los estatutos de la empresa, un estatuto de una empresa es la que define las reglas de juego de la empresa y dice cuáles son los derechos de cada socio. Exactamente. Entonces tú tienes que revisar, por ejemplo, en el caso de nosotros, si eso estuvo bien hecho, es que se cumplieron. Nosotros tenemos que revisar si se hicieron los procedimientos. Se supone lo que hace Corde. Pero antes de eso, vamos a suponer, es el representante del Estado. Vamos a suponer. ¿A quién tú me le estás vendiendo? Vamos a suponer. Por eso te digo, no es bueno hablar de un caso que tú estás revisando, pero estamos hablando en términos teóricos para que no nos enfoquemos. Vamos a pensar que hay un estatuto que tú no tienes que notificarle a un socio a la venta. Perfecto. Pero tiene que cumplir otros requisitos también que dicen él. Esas son de las cosas que se tienen que revisar. Por eso es que cuando tú aplicas la ley, no deja requisitos para que las cosas se hagan por la tangente. Ahora, don Antonio, se habla de una compañía que tiene información de una compañía que opera una minera de exploración y explotación, y que es de este tipo de compañías que están a la caza de oportunidades. Entonces el temor de uno es que de repente una empresa que vinculada a la minería, manejándose en este país por un tiempo, de repente pasa a un grupo que puede ser de esas capacidades financieras en busca de oportunidades, que es finanzas, que es moviendo acciones, dinero, que de repente somos socios de algo que podría pasar mañana a una tercera o cuarta mano sin uno darse cuenta. Vuelvo y te digo. Acuérdate que yo estoy actuando en función prácticamente de juez en este caso, para ponerlo en un idioma sencillo. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? Que aunque fuera el niño Jesús, que es serio, un tigre serio, el niño Jesús, que aunque sea la reencarnación del niño Jesús, tienen que cumplir con todos esos requisitos, punto. Y el niño Jesús eso lo tiene que hacer, el niño Jesús va al Capone, tienen que cumplir. Una pregunta elemental antes de entrar a lo de minería, aunque corresponde a Corde, el nivel societario no es de su responsabilidad, pero no es sujeto de... Bueno, te estoy diciendo originalmente so pena de nulidad en contrato de sociedad. De repente usted y yo somos socios. Usted no puede aparecer mañana socio a Nivelca sin yo dar consentimiento. No es anulable por el hecho de que
Oigan, usted no puede vender sin siquiera yo estar notificado. Mira, señor. Antes de pasar al examen. Depende de lo que digan los estatutos y de que hayan cosas que se correspondan o no se correspondan al Código Civil. Eso es casualmente el trabajo que nosotros estamos haciendo, investigar eso. Vuelvo y digo, una cosa es tú tener como ciudadano información y otra cosa cuando tú estás, voy a seguir usando el lenguaje jurídico aunque no corresponde, apoderado de un caso y tú tienes que conocer lo que plantea toda la documentación, lo que nosotros no te podemos hacer ningún juicio a priori ni crear supuestos, sino lo que tenemos que revisar es la documentación, hacer la investigación que pero definitivamente Falcondo vendió sin el consentimiento de su socio comercial, que es el Estado Dominicano. Evidentemente. Eso es una falta legal muy grave. En el caso de minería, que debía saberlo, por lo menos. Vuelvo y digo, una cosa es que tú tener información y otra conocer es que cuando te notifican o te informan directamente. Alguien falló. Sí. Óyeme, nosotros recibimos la información verbal por una visita 1 hora después que se había entregado a los medios. Eso es entonces imposible. Lo que tú dices se ve elemental. Ahora, pero eso son de la cosa. ¿Por qué se hacen estas cosas? Ahora, eso es lo que tú tienes que investigar. Le tengo 2 preguntas. Una en lo que tiene que ver con el proceso con Strata Níquel o con Falcondo. Sí. Y es que a mí me preocupa. Quizás no debo hacérsela a usted la pregunta, porque Energía y Minas tienen en esto un proceso más de supervisión. Ahora, de corazón, y si usted no sabe la respuesta, cualquier persona que hasta nos llame y no le diga, yo quisiera saber la identidad de la persona que en el Consejo de Falcondo representa al Estado Dominicano. Al director de porque Corde. Al Corde, o yo no sé, porque Corde de hecho hace un tiempo formalmente desapareció. Entonces, hay alguien que tiene nombre y apellido, que recibe un salario cuando viene a ver, para que nos represente y diga, hey, Danilo, mira, esta gente quiere vender. ¿Qué tú crees? Entonces, ese nombre que debiera ser de dominio público, que quizás debiera estar en la página web de Falcondo, no está. Y yo tengo curiosidad. Cuando se revisan los papeles, toda esa información aparece o debe aparecer. Porque lo que primero tú tienes que hacer es ir, vuelvo y digo, fue el miércoles, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar el ministerio? Hacer los pasos normales. Ese es un empleado público, ese nombre debiera estar nosotros por ahí. Lo que tenemos que hacer como funcionarios, ir a la Cámara de Comercio y recabar todas las informaciones de las empresas. Entonces, en otro orden, porque veo que el tema es grave, o sea, ¿quién nos representa a nosotros en Falcondo? Eso parece que es un secreto. Lo mismo estará pasando con el proceso de la ex Rosario Dominicana y demás. Ahora, mi pregunta es en otro orden. Y es para aprovechar su presencia. Cuando usted llegó, Elizabeth habló de lo que se está conociendo ahora, un diálogo del pacto eléctrico. Sí. En nombre, Energía y Minas debiera, como uno dice, wow, en teoría el Consejo de Energía no debiera existir, o la Comisión de Energía, ni siquiera la propia CD. O sea, hay una serie de funciones que desarrollan esas entidades, y yo no digo que lo hagan de manera ilegal, pero que uno dice, bueno, pero Energía y Minas bien pudiera asumir alguna de estas y tener quizás un rol más protagónico en este sentido. Ahora, en el marco de lo que se está discutiendo, ¿cuál es el papel de Energía y Minas y cómo ve Energía y Minas este proceso, tomando en cuenta que la ley empezó mocha, porque hay que mantener los empleados públicos? Y yo sé que eso no tiene que ver con usted. No, pero ahí tú has mezclado varios temas que hay que manejarlo con una racionalidad debida. En cuanto al pacto, yo soy... aparte de ministro, uno de los organizadores del pacto por ley, por el decreto, perdón. Sí. Y mi función en el pacto, bueno, aquí hay una especialista en pacto que es Elizabeth, que te puede decir cómo funciona eso. Yo sigo jugando el papel que siempre he jugado en la organización del pacto. Pero no en sí como ministro. Pero no. Okay. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas es parte del equipo gubernamental del pacto. Y juega una pieza clave como equipo gubernamental del pacto. Ahora, representado en las mesas de trabajo. ¿Qué ocurre? Ellos están trabajando en las mesas, representados en las mesas, y juegan los técnicos. Ahora, yo como persona,
por mi condición de ser uno de los organizadores del evento, no estoy en el debate diario, sino preocupado porque se aplique la tecnología, la metodología apropiadamente, porque las cosas fluyan, porque las cosas funcionen, por tratar de que la representación sea lo más activa, por todas las cosas que tengo que hacer como parte del equipo de organización cúpula del pacto. Entonces, pero los equipos del ministerio están trabajando con el resto de los equipos gubernamentales. El equipo, el gobierno tiene una propuesta. Las propuestas del ministerio son las del bloque gubernamental. Las propuestas son del gobierno. El gobierno presentó una propuesta y en esa propuesta el Ministerio de Energía y Minas jugó un papel fundamental en su elaboración. Hay un consenso en el sector público y eso es lo que se está discutiendo. Ahora, cuando bien te lo puede decir Elizabeth, que trabajó en el pacto educativo, cuando el gobierno hace una propuesta, eso no significa que es una propuesta, no tiene que, eso no es que se va a imponer, sino esa es la posición del gobierno y esas son las posiciones que el gobierno va a discutir a las mesas. Ahora, ¿cómo se forman las mesas? La mesa se forma con representantes de cada una de las instituciones convocadas al pacto y de los expertos, representantes. Entonces, hay 6 mesas por cada eje en que se han dividido las 2,000 y pico de propuestas del pacto que tienen que ver con generación, con distribución, con el régimen tarifario, con una serie de cosas. Transmisión, todo eso está dividido en mesas. En esa mesa se discuten una serie de propuestas. Entonces, de esas mesas salen disensos y consensos. Esos disensos y consensos van a lo que se llama las preplenarias. Ahí ya no son representantes, sino lo que van a la preplenaria son los que están convocados en el decreto específicamente. Pueden mandar un suplente, que tienen que haber sido notificados por ese suplente. O sea, que los que están en la mesa son los representantes de esa gente, pero en la plenaria lo que van exclusivamente ellos. Entonces, los titulares Los titulares. Entonces, los titulares discuten los consensos y disensos que han salido de la mesa. Pero ocurre, y Elizabeth puede decirlo, que eso ocurrió mucho en el pacto educativo, que pueden haber consensos que en las plenarias se convierten en disensos y disensos en consensos. Regularmente, lo que ocurrió en el pacto educativo, que la experiencia más reciente, es que la mayoría de los disensos en las preplenarias se convirtieron en consenso. Porque ya no es lo mismo un representante que puede negociar, un representante directo que puede tomar más iniciativas que cuando delega esa función en el que va a la mesa. A propósito de disenso, Pedernales, turismo, minería. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque había unas discusiones sobre el retiro de la explotación de la bauxita, el tiempo del retiro, los empleos que implica, cemento que se dijo la retirarían, luego se explicó que ellos dijeron que no. Entonces, ¿qué va a pasar con el desarrollo turístico de Pedernales versus el final de la explotación de bauxita y el cemento colocado ahí en la misma punta, incluso ocupando una zona que corresponde al Estado y que una vez Turismo lo reclamó y el gobierno de Colombia intervino y se habló de seguridad jurídica, un campamento para exportar 38 fundas de cemento al año? Pero bien. Bueno. En primero, vamos a hablar de lo que tiene el gobierno para el sur, es un plan integral de desarrollo. Yo he dicho y he repetido que Pedernales tiene derecho a vivir más allá de la bauxita. Que si tú te pones a ver las condiciones de vida y la gente que le da empleo a la bauxita en función de la generalidad de la comunidad de la región, lo que se ha generado de pobreza, porque solamente un pequeño grupo trabaja. Digo yo pequeño grupo, son gente, por ejemplo, Dovenco, lo que tiene 300 y pico de empleados, y hay, vamos a suponer indirectamente que trabajan más de 1,000, pero tenemos una comunidad que tiene que vivir más allá de eso.
Y el plan integral de desarrollo que tiene el gobierno es un plan para levantar el sur en su completo, no solamente la región de Pedernales. Entonces, a ese plan, las riquezas naturales que hay ahí son infinitas. Lo que se puede hacer ahí es maravilloso. Bien, ahora, nosotros también tenemos que pensar en esa gente que está trabajando. Entonces, el gobierno, aparte de su plan general, de su plan integral de desarrollo, que por eso hemos tenido que tomar toda esta medida en preparación para ese plan, ha estado trabajando en un proyecto que lo hará público próximamente, con el objeto de que antes de que terminen las operaciones mineras, toda esa gente tenga la posibilidad de reubicarse en otras actividades que ayuden al desarrollo de la región y que sean no solamente compatibles, y que sean la zapata, podríamos decir, para el gran plan de desarrollo, que tiene que ver, los planes que está trabajando mucho, con rehabilitación de riquezas turísticas que hay ahí, descuidadas, que tienen que ver con remediación de áreas ambientales, con cuidado de parques, con una serie de cosas, una serie de proyectos magníficos que tienen capacidad de generar empleo, de producir mayores riquezas y de insertarse perfectamente en el gran plan de desarrollo. El gobierno no quiere que cuando terminen las operaciones de la Bauxita esa gente se quede en el aire, y está trabajando en eso, pero ese plan lo anunciará oportunamente, porque cada cosa en su momento. Eso todavía el proceso de la Bauxita, el último barco nominado era octubre, que estaba nominado, o sea que hay tiempo para que eso se conocerá próximamente. Y le voy a decir una cosa. Pero sí va a terminar la operación. Sí, necesariamente, porque hay problemas que no se pueden, no son compatibles las actividades. El turismo. El turismo, y a donde están, fíjate solamente, el que va a Pedernales y ve el área del muelle, lo que eso significa, ese muelle hay que rehabilitarlo. Para señalarte una cosa, eso es elemental. Lo que la gente de Pedernales tiene que entender que que lo que vienen los grandes planes no se van a quedar, el gobierno no se va a quedar con la mano vacía. Que nunca han llegado, Antonio. Pero te voy a decir, que no acaban de llegar, el gobierno cuando plantea el cese de la Bauxita, está perdiendo económicamente muchísimo dinero, porque ellos ganan un dinero de eso. ¿Por qué lo está haciendo? Porque ese plan necesita de una acción coordinada y conjunta que implica una remediación de los daños que ha causado la minería ahí, que implica poner en valor una serie de riquezas como el propio puerto, en fin. Realmente lo que se está tratando de hacer ahí es algo sin parangón. Y a veces, señores, los intereses particulares, a veces no siempre, tienen que estar por encima de los intereses nacionales, están por encima de los intereses personales. En este caso estamos hablando de intereses nacionales y regionales. Estamos hablando del desarrollo a escala humana de una región que se lo merece. Estamos jugando en eso, y a veces, por problemas individuales, no podemos perdernos una perspectiva de futuro. Este país ha perdido muchas cosas por el cortoplacismo. Nos embarcamos en el cortoplacismo. A veces no entendemos que construir el futuro requiere de acciones, requiere de sacrificios. En muchas ocasiones no hablan claro, y por eso la gente se desespera y no confía. Ministro, la minería le preocupa a muchos dominicanos, sobre todo el tema del medio ambiente. Minería, medio ambiente, el daño ambiental que produce, que es inevitable. Cómo recoger, cómo reestructurar ese daño ambiental. Hablamos de la salida de la bauxita, por ejemplo. Cada vez que sale una minera deja un daño ambiental irreparable, y que tenemos que lidiar con eso los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la visión del Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué se le exige a esas mineras con el tema del daño ambiental? Ya yo de esto lo he repetido tanto que ya debo parecer una bellonera. Con 25 centavos. Mira, funciona. Yo soy una persona de una visión desarrollista, pero creo en el desarrollo a escala humana. Para mí el desarrollo es más que el crecimiento. Implica el ser humano, su hábitat, su presente, su futuro.
Y cuando nosotros vemos el problema de la minería en una isla, lo tenemos que ver en esa dimensión de desarrollo. Nosotros no podemos, por una visión cortoplacista del crecimiento económico, producir daño de un bien que no nos pertenece, que pertenecen a las próximas generaciones. Sí. Nosotros no podemos obtener riqueza a costa de dejarle los pasivos a las próximas generaciones. Entonces nosotros tenemos que en materia de minería actuar con esa visión desarrollista. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos ser fundamentalistas, ambientalistas, porque mientras tanto podemos dejar de utilizar riquezas que bien utilizadas podrían ir en beneficio del país, de la mitigación de la pobreza, de la desigualdad, pero bien utilizada. Eso significa, yo he dicho una cosa que parece extraño en un ministro de Minas, que el agua es más importante que el oro. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de explotaciones mineras. Porque, sobre todo con esta sequía que tenemos que enfrentar. Que somos una isla. Lo que puede ser verdad para Ecuador, para Chile, para un continente, no es lo mismo para una isla que por demás tiene un problema en el ecosistema grave con un vecino que está totalmente despoblado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pero eso se puede hacer. O sea, no es verdad que hoy necesariamente la minería puede dejar un daño irreversible. Tú puedes ya lograr alguna explotación minera en las áreas que se puede, con una huella mínima. Lo que pasó en el pasado, ya existe no solamente una tecnología diferente en la explotación, sino que existe algo más importante, la conciencia de la gente. Hay un movimiento mundial de preservación, ¿tú entiendes?, que está influyendo en las normas de explotación minera. Ahora mismo, una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos al ministerio fue dar los pasos para pertenecer a la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva a nivel mundial. Eso implica un compromiso nacional de utilizar estándares internacionales que implican una visión diferente de cómo manejar el tema y sobre todo hacerlo con transparencia. A propósito de eso, ministro, en esto interviene, yo sé inclusive que hasta el Ministerio de Trabajo, pero cuando hablamos de minería pensamos en las grandes mineras, pero sobre todo en el país hay una extracción, hay un proceso de minería a pequeña escala que se hace de una manera muy artesanal. El caso, por ejemplo, del Larimar en la zona de Barahona, también en Puerto Plata. Y esa manera de ejercer la minería ha provocado pérdidas humanas. Túneles construidos de manera manual, sin observar algunos procesos de seguridad. ¿De qué manera el ministerio está interviniendo para que eso continúe, pero que continúe garantizando la seguridad de los obreros y de todo el personal? Mira, desde a las 24 horas de estar en el ministerio, en el primer tema que comenzamos a trabajar, aparte del problema de la iniciativa, para nosotros es clave, la transparencia. Comenzamos a trabajar en el tema de la pequeña minería. Como tú dices, óyeme, eso es tremendo lo que está pasando aquí y no nos estamos dando cuenta. Este país tiene una riqueza minera enorme. ¿Tú sabes cuántos pequeños mineros hay en el país? 5,000 pequeños mineros. Nosotros hemos estado trabajando en el inventario, pero estamos trabajando en un plan que tiene que ver con mejorarle las condiciones de vida a ellos, las condiciones de seguridad, pero sobre todo de la preservación del medio ambiente, porque atento a esos hoyitos en algunos casos están afectando cuencas de río. Hay sitios que para sacar ámbar se han afectado cuencas de río, que las excavaciones llegan incluso por debajo de las casas de los poblados. En días pasados, lo que tú dijiste, un jovencito se metió en una mina cerrada ya de noche solo y murió. Se han hecho esfuerzos a través de algunos programas por mejorar las condiciones de trabajo.
Pero tenemos que hacer más. Nosotros estamos, por ejemplo, seguro médico, una serie de cosas. Se está elaborando Pero el plan. no estamos trabajando seriamente en eso, agrupándolo, asociándolo. En primer lugar, tenemos un equipo trabajando en eso, pero un equipo interinstitucional, porque el problema no acaba en la parte minera. Ministro. Tenemos todo lo que tiene que ver en la elaboración y en la comercialización. Trabajo, seguridad Ministro, social. Gracias. Parece que en 8 meses no se va a poder hacer todo eso. Antonio Isaconi, ministro de Energía y Minas, Ay, pero ha tú estado eres con malo. nosotros. Se me quedó Don Antonio particularmente se queda un tema, mirándote, no sé, así como- que yo cuestioné a Energía y Minas hace unos días, pero no tenemos lamentablemente Mira, nada. Digo, él se sentía tú como en leíste Palacio una nota también, que yo te Cristian. mandé. No, Te voy a- sí, sí, eso sencillamente, yo sé lo que te refiere al caso de minería, te voy a decir, eso es simplemente un recurso de alzada que levantaron de los 12 que hemos manejado. Y como cuando una institución como la Dirección de Minería toma una decisión y alguien no está de acuerdo, recurre en alzada. Allá se han conocido 12 casos, 8 a favor de minería y 4 en contra. Sencillamente fue un recurso que está en la página web. No es ni una amonestación ni nada, sino un recurso. Recurrió y que se se aceptó. Para Gracias, despedirlo. Antonio Isaconi. La ley es ley. 4 años y Ministro de 8 Energía y meses da Minas. para desarrollar ese plan. 4 años y 8 meses da para desarrollar el plan que están elaborando. Pero, Y para proteger a los pequeños mineros. perdón. Aquí yo tengo una visión que ustedes conocen bien claro. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo y tenemos que ponerla en vigor, independientemente de quién tenga el poder en un momento dado. Ese es un plan de desarrollo nacional. A 30 años. Y tenemos que asumirlo como sociedad. No podemos dejárselo a los políticos, sino que tenemos que trabajarlo como sociedad. Y ahí ahí son las grandes debilidades, que no hemos asumido un proyecto de país como eso. En otro Eso lo está encuentro. haciendo Danilo Medina ahora, asumiendo ese proyecto de país. En otro encuentro vamos a hablar de eso. Vamos a Antonio hablar. Y del Isaconi, blindaje que no hablamos, ministro de del Energía y blindaje. Minas, cambio y fuera, Mauricio. Porque, ajá,